Gusto de saludarles, queridos hermanos, que el pastor Santiago Lépez, para continuar con nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos compartiendo una serie de temas del Evangelio bíblico e histórico. Por eso queremos seguir adelante aprendiendo y entendiendo los planes y los propósitos de Dios a través del tiempo. Oramos. Padre, gracias por permitirnos aprender de ti, lo que nos enseña a depender de ti también. Gracias, Jesús. Dirígenos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, y gracias por acompañar a mis hermanos en sus casas también. Dirígenos a la luz de la verdad del Evangelio. En el nombre maravilloso tuyo, Jesús. Amén. Amén. Repasemos un poco acerca de lo que hemos estado estudiando dentro de nuestro estudio acerca de Dios y su templo. Estamos en el volumen 5 y repasemos el bosquejo general, cuando ya estuvimos hablando acerca de la remodelación del templo por Herodes el Grande. Vimos la semana pasada la visita del Mesías al templo con enormes señales y milagros y palabras poderosas cumpliéndose a vista de los mismos judíos y sacerdotes. Y hoy vamos a ver una triste escena histórica acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, del templo de Herodes. Pero avancemos. Vamos a subdividir este estudio en 3 temas acerca de la destrucción del templo. Tenemos que hablar un poco antes acerca del desarrollo de la iglesia en sus comienzos, aproximadamente del año 31 al año de la destrucción del templo. Vamos a ver un poco acerca de la causa de por qué se destruyó este templo en un periodo del año 66 al 70 después de Cristo, y vamos a ver las características o la forma en que el templo fue destruido, con una fecha histórica también de febrero a septiembre del año 70. Viendo una imagen actual de lo que es la explanada en donde estaba el templo, muy llamativo lo que es la cúpula de la roca, cúpula dorada. Encontramos el muro de los lamentos, es el muro exterior del templo de Herodes, y donde estaba situado el santuario. En este sector se encontraba una guarnición romana llamada Antonia, donde los soldados romanos controlaban, administraban justicia desde ese lugar. Tengo que mostrarles esto porque va a ser importante ver las murallas que en aquel tiempo estaban protegiendo a toda la ciudad y el templo. Una primera muralla, había una segunda muralla y había una tercera muralla que protegía y subdividía la ciudad y el templo por completo. Pero veamos un poco cómo se desarrolló la iglesia después que Cristo ascendió a los cielos, ahí desde el Monte de los Olivos. El desarrollo de la iglesia podríamos situarlo aproximadamente entre el año 31 a 70 después de Cristo. Hay un periodo de 40 años que nos muestra cómo la iglesia inicia su expansión a través de la obra del Evangelio. Y encontramos un hecho poderoso prometido por nuestro Señor Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo ungiendo a los discípulos, que aproximadamente eran 120, y fueron llenos del Espíritu Santo, dentro de los cuales estaba también la familia sanguínea de nuestro Señor Jesucristo, la misma María y también los hermanos de Jesús en Pentecostés. Algunos textos de ahí de Hechos capítulo 2 para recordarnos este hermoso relato. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos
y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esas otras lenguas eran idiomas conocidos de aquellos tiempos, no idiomas desconocidos, sino otros idiomas extranjeros. Es allí donde Dios imparte poder a la iglesia para predicar, para anunciar y para recordar las palabras de Cristo y lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Dentro de ese desarrollo hubieron grandes predicaciones. A continuación de Pentecostés, viene Pedro con la autoridad, con la fuerza, sin temor y con la valentía, ya lleno del Espíritu Santo, predica a aquellos que se habían juntado para ver esa enorme señal de la venida del Espíritu Santo. Ahí, en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 14, dice Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Una predicación muy potente en las Escrituras, señalando que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo, en una de las predicaciones más hermosas y llamativas que Pedro hizo en el día de Pentecostés. Pero hubieron muchas otras más predicaciones, otra que encontramos ahí en el capítulo 3, versículo 12, cuando Pedro nuevamente, después de haber hecho un milagro en el nombre del Señor, donde un cojo de nacimiento es sanado, en capítulo 3, 12 de Hechos, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nosotros tuviéramos ese poder o piedad? En realidad daba la gloria a Cristo. Predicaciones como esta se anunciaron por todo lugar en Jerusalén, y muchos creyeron a las palabras y a las exposiciones de este hermoso evangelio de que Jesucristo era el Mesías y que por él se hacían estas maravillas y estos milagros. Esto ocasionó problema a la iglesia porque los celos del liderazgo religioso recayó sobre los apóstoles, persiguiéndolos y apresándolos. El mismo Pedro fue apresado después de este milagro y estas predicaciones. Les amenazaron, los golpearon, pero los discípulos permanecían contentos de sufrir por el evangelio. Esas predicaciones llegaron muy lejos porque cientos, por no decir miles de personas estaban creyendo en Cristo y bautizándose en este proceso, en este desarrollo de la iglesia. Esto ocasionó persecuciones muy severas a esta fe bendita de Cristo. En el capítulo 4 de Hechos nos dice, versículo 1 en adelante, que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 nuevos creyentes en la persona de Jesucristo. Ocasionó varias persecuciones por predicar el evangelio. El mismo capítulo 8, versículo 1, aparece un personaje importante dentro del evangelio llamado Saulo. 8:1 de Hechos dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Había tiempo de gozo, de alegría, pero también había mucha presión de parte del liderazgo religioso en contra del evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Y esto se veía también
dentro del liderazgo de los fariseos, de lo cual Saulo era uno de ellos. Pero la propagación del evangelio se expandía de una manera exponencial. Era maravilloso el obrar de Dios. Mire, en el mismo versículo 4 de Hechos 8 nos dice que, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esa persecución sirvió para que el mensaje fuera conocido no solamente bajo las murallas de Jerusalén, sino por todo el mundo. Y es así que Dios cumple su palabra cuando dice, y será predicado este evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Incluso hasta aquí, hasta Chile, ha llegado el mensaje maravilloso del evangelio. Producto de estas persecuciones, dentro de esta propagación encontramos milagros y salvación en muchas personas. Y uno de los que conocemos, quien fue el apóstol a los gentiles, el mismo Saulo, que fue llamado el mismo apóstol Pablo, predicó el evangelio por Asia Menor, por partes de Europa. Todo esto encomendado por el poder maravilloso de Cristo con el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro predicando a los gentiles, allá en Cornelio, en Jope. También los apóstoles predicando el Evangelio en distintos lugares. Esto se desarrolló durante un periodo de tiempo que abarcó cerca de 40 años, porque antes del año 70, antes de la destrucción del templo, es muy probable que la mayoría, a excepción de Juan, el apóstol, los otros apóstoles, incluido el apóstol Pablo, fueran martirizados y muertos por predicar el evangelio. Por eso, el desarrollo de la iglesia fue impactante en esos inicios antes de que se cumpliera la profecía del Señor. El segundo punto en cuestión, pero mostrarles algunas de las imágenes de lo que hoy es solo un vestigio de la cantidad de pilares que habían en el templo, pilares de mármol hermoso, pero lo que podemos ver aquí, cómo fue la fuerza, la dureza y al nivel de destrucción que quedaron los pilares del templo de aquel tiempo. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Y se los dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una profecía directa de nuestro Señor, de lo que iba a acontecer con el templo, con los edificios que existían. Parte de lo que podemos ver en este dibujo de lo que era la explanada del templo, el santuario en el centro. Para el día de hoy los judíos adoran en este sector. Parte de lo que quedó del muro exterior del templo, ese sería el muro de los lamentos. En esta escalinata se reconocen algunos que Pedro fue quien predicó desde este lugar y más personas, miles de personas creyeron a Cristo. Este sería el lugar aproximadamente. Algo de lo que podemos ver al fondo de la guarnición romana llamada la Antonia, quien mantenía el control y el gobierno de Jerusalén y de Palestina en aquellos tiempos. Al frente, el Monte de los Olivos, parte de este dibujo. Pero también quiero mostrarle algunas cosas desde otra perspectiva. Quiero mostrarle esta parte de una primera muralla, de una segunda muralla y a través de otra tercera muralla que existía dentro de la ciudad de Jerusalén. Toda la explanada del templo estaba a una altura superior, muy difícil de escalar, con las puertas protegidas por distintos lugares, lo cual lo hacía un templo inexpugnable cuando estaban todas sus puertas cerradas, más las murallas enormes con sus edificaciones altas. Pero veamos qué sucede, por qué la causa de la destrucción del templo.
En el año 66, producto de un mal gobierno severo y cruel, porque muchos de estos líderes, partiendo por Pilato y los que le siguieron, martirizaron a muchísimos judíos. Esto ocasionó una revolución dentro de los mismos judíos. Ya había una secta muy cruel y difícil de someter, llamada los celotes. Estos, que eran un partido político armado, querían la libertad de Jerusalén de los mismos romanos. Para eso levantan una revuelta que, yendo de pueblo en pueblo en Palestina, fueron conquistando hasta llegar hasta Jerusalén. Llegaron a tener el control de Jerusalén, pero ocasionaron muchísimo daño a los mismos que vivían en el interior de la ciudad. Tanto así que los celotes llegaron a tener control del templo. Esto lo veremos en el siguiente punto, pero ocurrió una revolución judía. Esto ocasionó que el Imperio Romano enviara varios escuadrones para poder someter a este alzamiento de los judíos, cosa que les costó muchísimo. Para ello, en aquellos tiempos se envió a un general muy condecorado de parte del Imperio Romano llamado Vespasiano, junto con su hijo, quien con varias legiones que alcanzaban una cantidad de 80.000 soldados, fueron para eh, derrotar y también aplacar esta revolución. Todo esto ya estaba ocurriendo desde el año 66 y en el año 70 ya venía la presión para dominar todo lo que era Palestina. Pero principalmente la causa de la destrucción del templo estaba en las escrituras, estaba en la palabra de Jesucristo. Miren, los judíos rechazaron a su Mesías, tanto así que Jesús se los dijo de una manera tan precisa de lo que iba a acontecer, y en en Lucas capítulo 19, de los versículos 41 en adelante, les decía así cuando estaba ingresando en los últimos días de su vida a Jerusalén en 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, porque vio exactamente lo que iba a acontecer en el año 70 con la dominación y bajo el asedio del Imperio Romano. Y vean el corazón del Señor, cómo exclama: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No reconocieron a su Mesías. Y la causa de la destrucción del templo y de la ciudad era precisamente esta: rechazar a su Mesías, y como consecuencia, la ciudad, el templo mismo, sería destruido. Además de esto, se tenía que cumplir lo que Dios ya había dicho hace mucho tiempo atrás por boca de los profetas. El mismo Daniel ya lo había descrito, lo que iba a suceder con respecto a la venida del Mesías. Algo vimos la semana pasada, pero es bueno resaltar lo que dijo el profeta en el capítulo 9, versículo 26, cuando dice que y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y esto ocurrió porque Cristo fue crucificado por los romanos.
Pero sigue el texto y la profecía, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso estaba ya escrito hace muchos cientos de años antes que ocurriera, y Cristo está citando esto mismo, producto de rechazar a su Mesías, que este príncipe, llamado para nosotros ya conocido como Tito, vendría y destruiría la ciudad y el santuario. Y después viene otro punto que todavía no se cumple, dice que su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Parte de lo que nos muestra la profecía bíblica cumpliéndose en el año 70 después de Cristo. Mira cómo nuevamente Cristo argumenta un poco más y da detalles de cómo será esta destrucción, porque en Lucas capítulo 21 se los dice de la siguiente manera a los discípulos. 21:20 dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque todos Porque todo esto son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Parte de esta profecía se cumple allí mismo en el año 70, pero también Cristo da detalles muy específicos de lo que iba a acontecer y los sucesos que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, que Jerusalén será pisoteada, gobernada, sometida por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que Dios diga basta y Cristo, el Mesías, tome el control nuevamente de Jerusalén y del gobierno mismo, ya profetizado hace mucho tiempo atrás. Esto se cumplió, amados. Mostrarte parte de la imagen que hemos memorizado antes, la explanada del templo, muralla tras muralla, estaba protegida la ciudad alta de Jerusalén, la ciudad baja de Jerusalén, y el templo mismo que se convirtió en una fortaleza inexpugnable en el tiempo de la invasión romana. ¿Qué ocurre en cuanto a la destrucción del templo? Producto de este levantamiento y revolución judía, vienen los romanos con Vespasiano y Tito, que en su momento Vespasiano venía liderando estas legiones romanas, pero fue llamado urgentemente a Roma para asumir el control y el imperio romano. Vespasiano en su principio no quería asumir ese cargo porque sabía que era un cargo sumamente peligroso. Sin embargo, fue convencido y asumió el título de César. Ahora, quien dejó a cargo para retomar el control en Palestina fue precisamente su hijo Tito. Es ahí que viniendo desde el norte, conquistando pueblo tras pueblo, los romanos llegaron en febrero a sitiar Jerusalén. Este sitio duró aproximadamente unos 7 meses. El 8 de septiembre fue cuando fue tomada la ciudad y el templo. Pero el sitio romano abarcó muchísimas cosas, dentro de las cuales tomaron la mayor cantidad de madera y de árboles que había alrededor de todos los montes, incluido el Monte de los Olivos. No quedó árbol en pie, sino que lo cortaron
y prepararon la madera, no solamente para mantener a las legiones, que eran cerca de 80.000, sino también para prender fuego a las puertas que eh, protegían a Jerusalén. Muchas de esas maderas sirvieron para cientos de crucifixiones que tomaron los romanos. Dentro de la ciudad había una lucha de poderes, una lucha de quién quería controlar a Jerusalén. Se formaron tres facciones muy marcadas. Dentro de la ciudad alta había un líder llamado Simón, en la ciudad baja había uno que se llamaba Eleazar, y otro que tenía el control del templo, que era parte de los celotes, se llamaba Juan. Estos tres personajes ocasionaron mucho daño a toda la ciudad de Jerusalén, asesinando discriminadamente a muchísimas personas. No respetaban niños, ancianos, ni a los mismos sacerdotes. Era una cruel batalla por tener el control de Jerusalén. Y mientras tanto, afuera estaban los romanos esperando que se destruyeran internamente la misma ciudad. Hubieron cosas atroces dentro del interior, porque por falta de alimentos y producto del sitio, los alimentos escaseaban. Muchísimas cosas atroces ocurrieron durante esos 7 meses, producto del hambre. Y algo llamativo en esto, que los celotes llegaron a tener el control del templo, de la explanada del templo, atrincherándose en el interior, asesinando a muchísimos sacerdotes y controlando gran cantidad de los recursos que tenía la ciudad y que estaban en el templo y eh, adueñándose todo esto. Hicieron cosas sacrílegas dentro del templo. Bueno, una lucha de poderes estaban durante todo este periodo. ¿Qué quería? El general Tito quería que la ciudad se rindiera, no quería destruir la ciudad. Los romanos respetaban muchísimo lo que eran los templos, los consideraban sagrados, por ello no querían destruir ni la ciudad ni el templo. Pero desde el interior había mucha rencilla, mucho odio entre ellos mismos y más hacia los romanos. Los celotes tomaron el control de esto y preferirían quemar la ciudad y quemar el templo en vez de entregarlo a los romanos. Aparece un personaje muy importante aquí, llamado Matatías. Por ese nombre quizás no lo conocemos, pero él era de linaje sacerdotal. Él fue capturado al principio cuando Tito descendía de Galilea, fue capturado, pero este sacerdote era un gran escritor y también historiador. Él experimentó en carne propia lo que fue el asedio romano a Jerusalén. Y hay un tema aquí importante porque dentro de Jerusalén, la familia de este Matatías estaba en el interior, su madre y su esposa estaban encerrados adentro. Eh, Gran parte del pueblo quería salir de Jerusalén, pero bajo el control de estas facciones se los impedía a pena de muerte. Era algo brutal lo que ocurría en el interior. Entonces, fue enviado por Tito a proclamar a las murallas de Jerusalén que se pudieran rendir y se les perdonaría la vida. Era un trato justo, un trato de misericordia, cosa que los mismos judíos rechazaron y no permitían que nadie saliera de la ciudad de Jerusalén. Este Matatías, con el tiempo, eh, llegando ya a la capital en Roma, cambió su nombre y puso su nombre por Flavio Josefo. Es el famoso historiador que nosotros conocemos. El Flavio Josefo escribió Antigüedades de los Judíos y también La Guerra de los Judíos en 7 tomos, que describe las batallas, las hazañas y las desgracias del pueblo judío precisamente en ese momento, porque fue él el encargado por parte de Tito que la ciudad se rindiera en el mismo lenguaje hebreo, sin embargo fue rechazado. Imagínense, para
eh, Josefo, que es Matatía, saber que su madre y su esposa estaban encerrados adentro a las puertas de una destrucción total. Ya cerca de septiembre se conquistan varias murallas, parte de lo que podemos ver quizás en el interior que le había mostrado antes, pasando la primera muralla, la segunda muralla, los romanos conquistaron lo que era la Torre Antonia, la antigua guarnición romana que había sido conquistada por los celotes, y posteriormente ingresaron al templo. Fue una masacre horrible. Tanto así que la misma ciudad estaba sumamente atemorizada, no solamente por los romanos, sino también por los mismos ciudadanos que asesinaban, robaban y saqueaban sus mismas casas. Muchas de esas personas llegaron a tragarse el oro para que después, posteriormente, podían tener algo para subsistir. Algunos llegaron a comerse a sus propios hijos que habían muerto por inanición. Otros tomaban la sangre de personas muertas. Realmente era algo atroz lo que estaba ocurriendo en el interior de Jerusalén, todo producto de la soberbia y la dureza de no rendirse a la posibilidad que el mismo general Tito le estaba dando, pero no ocurrió así. Es así que los romanos ingresan en una primera muralla, en una segunda muralla y después en una tercera, conquistando todo lo que es la ciudad. Ahora, lo que ocurre a continuación es que desde el interior los mismos celotes comienzan a incendiar el templo. En un principio, Tito no quería que el templo fuera destruido y quería mantener la ciudad porque le convenía que la ciudad produjera para el imperio romano. No le sirve una ciudad destruida ni un templo destruido. Quiere que una nación produzca. Pero lamentablemente desde el interior mismo los celotes comenzaron a incendiar el templo. Quedó eh, una tragedia enorme por eso, viéndose de todos lugares quemar el santuario, ingresando los romanos, haciendo una matanza horrible y sacando ciertamente la mayoría del mobiliario del templo para que no se quemara, principalmente todas las cosas de metales de oro. Y posteriormente eh, Tito decidió destruir totalmente lo que es el santuario. Todo lo que es la explanada superior fue destruida pilar por pilar. El mismo santuario fue hecho añicos producto del incendio y también por los mismos celotes, que eh, fue totalmente destruido, producto del fuego, del saqueo y también de la misma invasión romana. Esto siguió incluso a la ciudad. La ciudad fue destruida y quemada. Casa por casa fueron conquistando toda esta revolución que había en el interior. Cerca de 1 millón de personas se dice que murió en el interior de este asedio, no solamente producto de manos romanas, sino también de los mismos judíos en el interior. Fue algo terrible. Aún así, hay varias preguntas que podríamos hacernos. ¿Había creyentes en Jesucristo en el interior de Jerusalén? Algunos piensan que el Espíritu Santo les hizo recordar las palabras de Cristo y muchos huyeron, siguiendo las palabras del Señor que debían huir a los montes, tenían que salir de Jerusalén. Los que creyeron y obedecieron a esta palabra se salvaron, salieron con vida. Sin embargo, es muy probable que también muchos creyentes se hayan quedado en Jerusalén y hayan quedado aprisionados en este asedio y en la revolución interior. Muchos de ellos murieron siendo creyentes, pero aún así la palabra del Señor se cumple. Ellos fueron salvos, está en la eternidad, por creer en Cristo, pero aún así sus vidas fueron sacrificadas
producto de el cumplimiento de la palabra bendita del Señor. El asedio romano fue una hazaña enorme también, porque en 7 meses pudieron conquistar y derrubar 3 murallas poderosas. No son las murallas que nosotros conocemos hoy, que fueron restauradas después del año 1000 eh, por un príncipe árabe. Esas murallas son más recientes de nuestra época. Existían otro tipo de murallas mucho más grandes y firmes que protegían a Jerusalén. Esas fueron destruidas. Eh, Parte de lo que podemos ver de el armamento y catapultas que tenían los romanos y que asediaron a Jerusalén durante esos 7 meses fue una hazaña histórica para los romanos, una tragedia histórica para los judíos, porque la destrucción del templo es lo más terrible que pudo haberles pasado a los judíos. Parte de estas imágenes son solo dibujos, pero en la vida real fue algo sumamente doloroso. Uno puede ir y visitar lo que es el sector del Muro de los Lamentos y alrededor encontramos enormes piedras derribadas de lo que era el templo de Jerusalén. Piedras muy bien labradas, enormes, que fueron sacadas de su sitio y derribadas. Todo esto es evidencia de el rechazo que tuvo Israel a su Mesías, y Cristo les anticipó lo que les iba a acontecer, que no quedaría piedra sobre piedra y sería derribada. Parte que podemos ver aquí es un busto del que posteriormente fue emperador romano, Tito Flavio Vespasiano, que gobernó Roma en el año 79 al año 81 después de nuestra era. ¿Qué nos dijo el Señor allí? Ya citando Lucas 21:5, que Jerusalén sería destruida y también su templo, cosa que hemos leído en la Escritura. Tuvimos el privilegio de en enero estar en Roma y tuvimos el privilegio de visitar un parque llamado el Palatino y el Foro Romanos. Y dentro de este parque se encuentra un enorme arco del triunfo que fue dedicado a Tito Vespasiano, lo cual hace memoria al enorme triunfo que tuvo este general al conquistar, destruir y llevar cautiva a la nación de Israel a distintas partes del mundo. Y quedó grabado en esta escultura, en este arco del triunfo, eh, parte de lo que era el mobiliario del templo. Uno puede ir y puede darse cuenta de cómo Cristo anticipó todo esto y dijo la verdad de lo que iba a acontecer con Israel por rechazar a su Mesías. Parte de estas imágenes son históricas. Podemos ver ahí la entrada triunfal del general Tito a Roma en aquellos tiempos. Incluso ahí se acuñó una moneda en conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Y podemos ver aquí a la carátula de en aquel tiempo el emperador, el padre de Tito, que era Vespasiano, al otro lado encontramos a Judea, que es Judea, con una palmera y a una mujer llorando, que es simbolizada con Israel, llevada cautiva. Eso está descrito. No hay forma de poder desconocer lo que Cristo anticipó hace mucho tiempo
atrás. Es incomprensible que muchas personas no crean en las Escrituras ni crean en Jesucristo, pero no hay peor ciego de aquel que no quiere ver, porque la evidencia que nos muestra las Escrituras, las palabras de Cristo, de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, está plasmado en la historia, palabra por palabra. Es algo poderoso que nos ha dejado el Señor a través de sus palabras y en la historia. Un par de cosas más, queridos hermanos. La soberbia y la falta de arrepentimiento van a tener como resultado algo muy doloroso. El no creer y no arrepentirse de sus pecados va a traer consecuencias enormes. Vean a Israel, por rechazar a Jesús, a su Mesías, tuvieron que pagar con su propia sangre el no creer en Cristo. El día de hoy hay muchas personas que no quieren creer en Cristo o no quieren someterse a las palabras de Cristo. Esto va a traer consecuencias. Que no sea tu caso. Dios es un Dios de misericordia. Dios previno y les anticipó a sus discípulos, a los que creyeran en Él, que tuvieran cuidado, que se alejaran de esto cuando vieran que venían estas señales, debían huir, debían protegerse. Dios siempre anticipó protección a los que creen en Él. Hasta el día de hoy, el Señor nos ha dado palabras de fortaleza, de precaución, de protección, si creemos en Él. Pero el no obedecerle, esto va a traer serias consecuencias dolorosas. Dios es justo. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Tanto así que el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control del tiempo. Dios tiene el control de los gobiernos y de los imperios. Y Dios tiene control incluso de un pueblo rebelde de Israel. Cosa que Dios tiene planes y propósitos con su pueblo, incluso también con la iglesia. Termino con un texto dicho por un rey judío llamado David, ahí en el Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Estamos en las manos poderosas de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por lo que tú haces. A veces cosas dolorosas, pero a veces son consecuencias de nuestro actuar o de nuestra rebeldía. Pero aún así tu perdón y tu misericordia están aquellos que te escuchan, aquellos que te obedecen, aquellos que quieren cambiar. Tú, Señor, no desprecias al corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, aún en el dolor, aún en las tragedias de otros, aprendemos de tu misericordia, de tu consuelo, pero también de tu justicia. Dirígenos en estos tiempos, Señor, en que tu palabra se cumple a nuestro alrededor. Cuando tú dijiste que iban a venir pestes, estamos en una peste. Cuando tú dijiste, Padre, que iban a venir guerras y rumores de guerras, estamos en guerra y rumores de guerra. Señor, hay muchas cosas que todavía son principios de señales, pero estamos a las puertas de tu regreso. Gracias, amado Jesús, por advertirnos de esto. En tu nombre, Cristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor les dé entendimiento a cada uno de ustedes y continuamos más adelante conectados con la palabra de Dios. Bendiciones.